Imagina una familia que forja imperios de acero y velocidad, pero que en las sombras pierde hijos en misteriosas caídas y herederos en disputas eternas. Los Agnelli convierten príncipes en sombras mientras dominan Italia desde sus torres de Turín. Hola a todos, bienvenidos a este viaje por la historia de los Agnelli, la familia que convirtió príncipes en sombras. Si os intriga el poder que oculta tragedias, cuéntanos en los comentarios cuál es el secreto mejor guardado de una dinastía como esta. En las colinas de Villar Perosa nace en 1866 Giovanni Agnelli, un joven de mirada afilada que sueña con máquinas que devoren caminos. Italia unificada aún huele a pólvora y promesas rotas, pero él ve más allá de los caballos. En 1898 conoce al conde Emanuele Cacherano di Bricherasio, quien busca inversores para un carruaje sin caballos. Agnelli invierte 400 liras y el 11 de julio de 1899 nace Fiat, fábrica italiana automóvil Torino. 35 almas en una fábrica modesta en Turín, pero Giovanni ya planea conquistas. Para 1910, Fiat es el mayor fabricante de Italia y exporta a Estados Unidos, donde sus autos premium despiertan envidias. Él asciende de secretario a director gerente en 1902 y presidente en 1920, transformando un taller en el motor de una nación. Sin embargo, bajo esa ascensión late un enigma. Los Agnelli siempre pagan un precio en las sombras. Giovanni casa con Adele Nasi en 1902 y pronto llegan hijos, pero el destino teje hilos oscuros desde el principio. La Primera Guerra Mundial multiplica la producción de Fiat a camiones y aviones, pero la familia intuye que el poder atrae tormentas. La fábrica de Fiat crece como un gigante mecánico, devorando tierras en Lingotto, donde cintas transportadoras serpentean bajo techos de vidrio. Giovanni Agnelli comanda desde su oficina panorámica, observando cómo obreros forjan el futuro de Italia, mientras él sueña con dominar Europa. En 1924 inaugura Lingotto, un templo industrial que produce 50.000 autos al año. Pero las sombras acechan cuando su hijo Edoardo muere trágicamente en un accidente de avión en 1935, dejando a Gianni, un niño de apenas 9 años, como heredero invisible. Durante la Segunda Guerra Mundial, Fiat se convierte en arsenal del régimen fascista, fabricando tanques y aviones para Mussolini. Pero Giovanni negocia en secreto con los aliados, preservando el imperio ante la ruina inminente. Turín sufre bombardeos que convierten calles en escombros y fábricas en ruinas, pero él emerge intacto, rodeado de rumores sobre pactos oscuros con ambos bandos. En 1945, tras la liberación, Gianni regresa de Suiza, donde estudió en la elitista Universidad de Princeton, y encuentra un legado en cenizas, listo para renacer bajo su mando futuro. Mientras obreros reconstruyen Lingotto bajo sol abrasador, Giovanni diversifica Fiat hacia tractores, electrodomésticos y aviones, consolidando un monopolio que emplea a cientos de miles. Él funda el pueblo de Villar Perosa como feudo familiar, donde Agnelli significa ley, pero la muerte de Edoardo planea como presagio de tragedias que convertirán príncipes en espectros. Gianni observa desde la distancia, aprendiendo que el poder automovilístico exige sacrificios humanos en las tinieblas. Gianni Agnelli emerge de las cenizas de la posguerra como un joven delfín listo para reclamar el trono familiar, mientras Turín se levanta entre ruinas humeantes. En 1953, con solo 28 años, asume la vicepresidencia de Fiat, bajo la guía firme de su abuelo Giovanni, quien aún maneja las riendas desde Villar Perosa. Pero el viejo león muere 2 años después, en 1955, dejando a Gianni al frente de un imperio que debe modernizar ante la competencia feroz de Volkswagen y Ford. Fiat lanza el legendario 500, un utilitario que inunda las calles italianas y exporta sueños de movilidad a millones de familias humildes. Gianni impone su estilo cosmopolita, vistiendo trajes ingleses y fumando habanos mientras negocia con sindicatos combativos que paralizan fábricas en huelgas salvajes. En 1966 casa con Marella Caracciolo,
una princesa napolitana de belleza etérea, cuya elegancia parisina convierte a los Agnelli en sinónimo de glamour aristocrático, más allá de las cadenas de montaje. Sin embargo, bajo las luces de la alta sociedad, Gianni acumula amantes y escándalos que susurran en salones turineses, mientras Fiat absorbe Lancia y Alfa Romeo, expandiendo su dominio automovilístico. Marella da a luz a 2 hijos, Edoardo y Margherita, pero la sombra de tragedias pasadas se alarga cuando rumores de pactos políticos con democristianos aseguran favores estatales a cambio de silencio sobre oscuros negocios. El príncipe de Fiat baila entre el poder y el abismo, sabiendo que cada conquista exige un precio oculto en la familia. La década de los 60 transforma Fiat en una hidra industrial que devora competidores, mientras Gianni Agnelli navega entre fiestas en Capri y crisis en las plantas turinesas. En 1969 lanza el 127, un compacto revolucionario que vende 3 millones de unidades en pocos años, consolidando a Italia como potencia automovilística mundial. Pero las huelgas de 1969 paralizan Lingotto con 60 millones de horas perdidas, y Gianni negocia directamente con obreros furiosos, prometiendo aumentos salariales a cambio de lealtad absoluta. Mientras tanto, Marella reina en la alta sociedad europea, luciendo joyas de Van Cleef, mientras Gianni mantiene a Pamela Harriman como amante discreta en París, alimentando chismes que cruzan los Alpes. En 1972, Fiat adquiere un 30% de Ferrari, forjando una alianza legendaria que une la producción masiva con la velocidad pura. Pero internamente la familia sufre cuando Umberto, el hermano de Gianni, asume roles ejecutivos, viviendo siempre a la sombra del carismático líder. La montaña de Villarperosa se llena de nietos, pero el destino reserva caídas que nadie anticipa. Fiat se expande a ferrocarriles, bancos y seguros, creando un conglomerado que controla el 40% de la economía piamontesa, mientras Gianni frecuenta a presidentes y papas desde su yate en Cerdeña. Sin embargo, en 1977, un accidente de caballo casi acaba con su vida, rompiéndose 7 costillas y recordándole que incluso los príncipes sangran cuando el poder distrae de las sombras familiares que se acercan sigilosas. Los 70 cierran con Fiat, alcanzando su cenit, mientras Gianni Agnelli orquesta una sinfonía industrial que resuena desde Turín hasta Wall Street, comprando participación en revistas y periódicos para moldear la opinión pública italiana. En 1980 se convierte en presidente de la Confindustria, la confederación industrial que dicta políticas económicas al gobierno, mientras su yate Agnese surca el Mediterráneo con celebridades y estadistas. Pero en las sombras, Edoardo, su primogénito, rechaza el mundo corporativo, abrazando espiritualidad oriental y causas pacifistas que escandalizan al establishment turinés. Fiat lanza el icónico Panda en 1980 para conquistar mercados populares, mientras Gianni diseña el Uno que desafía al Golf de Volkswagen en ventas globales. Pero crisis financieras azotan el grupo con deudas millonarias, heredadas de expansiones temerarias. Umberto trabaja incansable en la sombra, resolviendo problemas operativos, mientras Gianni brilla en primeras planas paseando con Jackie Kennedy o negociando con Gaddafi inversiones libias controvertidas. Marella mantiene la fachada aristocrática, organizando cenas en su chalet suizo, pero susurros sobre infidelidades de Gianni se multiplican como piezas en una cadena de montaje. La tensión familiar crece cuando Edoardo se distancia cada vez más del legado automovilístico, prefiriendo meditaciones en la India sobre juntas directivas, y Gianni lo observa con mezcla de orgullo y frustración, sabiendo que el trono exige herederos forjados en acero, no en incienso. Villarperosa bulle de reuniones donde Umberto emerge como el administrador silencioso que apuntala al imperio mientras príncipes y sombras empiezan a confundirse en los pasillos de Lingotto. El poder absoluto de los Agnelli parece inquebrantable,
pero el destino afila sus garras para el salto inevitable. La década de los 80 trae vientos de cambio, cuando Gianni Agnelli transforma Fiat en un coloso global, aliándose con General Motors, que inyecta capital estadounidense a cambio de un 5% del grupo. Pero la sociedad se fractura en 1985 por desconfianzas mutuas, dejando a los Agnelli solos ante tormentas financieras crecientes. Gianni diversifica hacia editoriales como La Stampa y Corriere della Sera, tejiendo una red mediática que protege el imperio de escrutinios incómodos, mientras Juventus, bajo su presidencia, gana copas europeas, alimentando la pasión nacional por el fútbol bianconero. En Turín, las calles vibran con cánticos al duce del automóvil, pero en Villar Perosa, Edoardo se hunde en búsquedas espirituales que lo alejan del acero familiar. Umberto Agnelli asume la vicepresidencia ejecutiva, manejando crisis diarias con precisión quirúrgica, mientras Gianni cultiva imagen de playboy eterno, con affairs públicos que incluyen a actrices y modelos, pero siempre regresa Marella, la roca inquebrantable que diseña interiores para clientes reales. Fiat adquiere Maserati y resurrecta Alfa Romeo, comprando a la endeudada estatal italiana Fiat de los Trabajadores, ITT, expandiendo su imperio a ojos inalcanzables para obreros que aún sudan el lingoto. Sin embargo, deudas por $1.500 millones acechan, y rumores de infiltraciones mafiosas en proveedores sureños manchan la reputación impecable del clan. Edoardo casa con una joven arquitecta, pero su matrimonio se desintegra en divorcio, mientras él frecuenta sectas indias y critica el consumismo feroz de Fiat desde entrevistas marginales. Gianni lo mira con ojos de halcón, sabiendo que el heredero natural flaquea ante el peso del legado, y Umberto emerge como plan B, silencioso, en las sombras del poder automovilístico. La familia se reúne en Navidad en la montaña piamontesa, donde conversaciones cruzan negocios y tragedias latentes, presagiando que ningún príncipe escapa ileso del trono de Turín. Los 90 irrumpen con Fiat, tambaleándose bajo deudas abrumadoras que amenazan con hundir el imperio, mientras Gianni Agnelli maniobra con audacia, vendiendo participaciones y recortando costos en plantas que despiden a decenas de miles de trabajadores turineses. En 1990 se alía con Peugeot para compartir plataformas de autos medianos, estabilizando finanzas, pero el precio es ceder control creativo sobre diseños italianos que alguna vez dictaron moda global. Umberto lidera la reestructuración diaria desde oficinas austeras, mientras Gianni vuela a Nueva York para cortejar inversores con su carisma legendario, que convierte salas de juntas en salones de fiestas. Juventus alcanza la gloria con 2 Copas de Europa consecutivas en 1996 bajo la batuta de Marcello Lippi, pero escándalos arbitrales manchan los trofeos y alimentan teorías sobre influencia Agnelli en federaciones futbolísticas. Marella organiza exposiciones de arte en su galería privada, invitando a intelectuales que debaten el declive industrial italiano, mientras Gianni mantiene romances discretos con la modelo Carla Bruni, quien años después confesaría detalles íntimos de su relación intermitente. Margherita, la hija rebelde, estudia en París y se casa con el periodista Alain Elkann, dando nietos mestizos que diluyen la pureza piamontesa del linaje, pero enriquecen su cosmopolitismo. Edoardo permanece en las márgenes, escribiendo manifiestos contra el capitalismo feroz que su padre encarna y frecuentando círculos esotéricos que lo aíslan aún más del núcleo familiar, donde Umberto se posiciona como sucesor natural. Gianni padece un cáncer de próstata diagnosticado en secreto, pero lo oculta tras gafas oscuras y sonrisas en portadas de revistas, mientras negocia la compra total de Ferrari de Luca Cordero di Montezemolo, consolidando el sueño rojo dentro del portafolio Agnelli. Las sombras se espesan en Villar Perosa, donde cenas familiares discuten contingencias sucesorias sin nombrar al heredero espiritual que vaga perdido entre filosofías orientales y rechazos occidentales. El año 2000 marca un punto de inflexión, cuando Gianni Agnelli enfrenta la rebelión de su propio hijo, Edoardo,
quien desde las afueras de Turín denuncia el alma corrupta del capitalismo automovilístico que lo engendró. Fiat lucha por lanzar el estilo, un compacto que decepciona críticos y compradores, mientras deudas persisten y mercados asiáticos erosionan cuota en Europa. Umberto asume mayor control operativo desde la sombra, dirigiendo cierres de plantas que provocan manifestaciones furiosas en Corso Agnelli, donde obreros queman efigies del Avvocato Eterno. En las cumbres familiares de Villar Perosa, Gianni confía a Umberto la presidencia ejecutiva, liberándose para roles estratégicos, mientras pasa tiempo con John Elkann, su nieto mayor, un joven franco-estadounidense educado en Columbia que irradia pragmatismo helvético. Marella diseña jardines en su propiedad suiza, donde nietos juegan ajenos a tormentas financieras. Pero Margherita cuestiona desde París la opacidad de fideicomisos familiares que concentran poder lejos de ramas colaterales. Gianni aparece en Montecarlo con Carla Bruni en su brazo, desmintiendo rumores de enfermedad terminal con vitalidad aparente, que enmascara tratamientos discretos en clínicas estadounidenses. Edoardo desciende de Turín en su Fiat rojo hacia una recta costera en la noche del 15 de noviembre de 2000, cayendo desde un viaducto de 30 metros en un accidente que la policía clasifica como suicidio, alimentando teorías de asesinato mafioso o complot familiar. Su cuerpo destrozado contra las rocas despierta pesadillas en Gianni, quien pierde al heredero espiritual horas antes de celebrar su cumpleaños 84. Pero el clan cierra filas, publicando comunicados que exaltan su búsqueda de paz interior. Las sombras se solidifican en Villar Perosa, donde Umberto se convierte en el último Agnelli puro, dispuesto a empuñar el timón, mientras príncipes caídos dejan vacíos que nadie llena. La muerte de Edoardo sacude los cimientos de Villar Perosa, donde Gianni Agnelli envejece de golpe, perdiendo el brillo en sus ojos azules, mientras Umberto asume el mando operativo de Fiat con mano firme, pero corazón apesadumbrado. El 2001 trae la quiebra de Gianroberto Ferrari, el socio histórico del abuelo fundador, dejando a Gianni solo ante accionistas inquietos que cuestionan su visión eterna. Marella consuela en silencio, organizando misas privadas por el hijo perdido, mientras Margherita regresa de París con ojos enrojecidos, exigiendo claridad sobre el destino del legado que ahora orbita alrededor de sus hijos, John Lapo y Ginebra. Fiat lanza el nuevo Punto, intentando revitalizar ventas, pero mercados saturan con japoneses eficientes, y Gianni negocia con General Motors una alianza más profunda que inyecta capital fresco a cambio de tecnología compartida. Humberto trabaja 18 horas diarias en Lingotto, cerrando acuerdos con proveedores eslovacos para abaratar costos, mientras John Elkann, el nieto de 25 años, ingresa tímidamente al consejo, aprendiendo contabilidad familiar bajo la tutela del tío disciplinado. Juventus gana la liga con Zidane, deslumbrando estadios, pero escándalos de apuestas flotan en rumores que nunca tocan a los Agnelli directamente. Gianni padece cáncer de próstata avanzado, pero lo disimula con corbatas impecables y visitas a yates, donde fuma habanos con Henry Kissinger, discutiendo geopolítica automovilística. En Turín, obreros murmuran sobre el fin de una era, mientras Umberto prepara reestructuraciones drásticas que salvan al grupo de la bancarrota inminente. La familia se reúne en Navidad bajo pinos nevados, donde brindan por Edoardo ausente, sabiendo que las sombras reclaman otro príncipe antes de que el siglo gire del todo. El poder persiste, pero el precio en sangre familiar se torna insoportable, incluso para reyes de acero. El cáncer de Gianni avanza sigiloso, robándole fuerzas, mientras Umberto maniobra en la tormenta financiera que envuelve Fiat con deudas que superan los 20.000 millones de euros y plantas ociosas exhalando humo inútil sobre Turín. En el 2003, Gianni entrega la presidencia ejecutiva a Umberto, su hermano eterno escudero, quien corta 200.000 plazas laborales en un plan de salvamento que provoca disturbios callejeros, donde policías chocan con metalúrgicos desesperados. John Elkann, el nieto de 27 años, asciende a vicepresidente, observando desde cristales ahumados cómo el tío doma al monstruo industrial que casi devora al clan. Marella viaja a Klosters en Suiza,
donde Gianni se trata en secreto con terapias experimentales, mientras ella diseña tapices que ocultan dolores familiares tras patrones renacentistas. Margherita presiona desde su apartamento parisino por acceso a cuentas opacas que gestionan herencias, y Lapo, el segundo nieto, se pierde en fiestas neoyorquinas con modelos y sustancias que susurran peligros invisibles. Juventus defiende títulos europeos bajo la sombra Agnelli, pero la liga italiana bulle de sospechas sobre sobornos que nunca se prueban, dejando al club intocable como la familia misma. Umberto consolida alianzas con bancos italianos, asegurando préstamos vitales, mientras Gianni, desde su lecho convaleciente, dicta estrategias telefónicas que estabilizan acciones en la bolsa de Milán. La montaña de Villar Perosa se cubre de niebla otoñal, donde Umberto camina solo entre pinos centenarios, reflexionando sobre el peso de suceder al carisma legendario, sabiendo que su salud también flaquea bajo presiones implacables. Las sombras se alargan, reclamando no solo hijos rebeldes, sino guardianes leales en un ciclo que transforma príncipes en reliquias etéreas del poder automovilístico. Umberto Agnelli empuña el timón de Fiat con determinación quirúrgica, navegando por mares de deuda, mientras Gianni languidece en su chalet suizo, rodeado de médicos que prolongan lo inevitable con quimioterapias discretas. En el 2004, Umberto lanza el Panda renovado, un éxito popular que inyecta oxígeno fresco a las arcas turinesas. Pero su propio cáncer de pulmón, diagnosticado en secreto, lo debilita progresivamente, forzándolo a delegar decisiones clave a John Elkann, el joven heredero de 38 años que ya irradia autoridad ejecutiva. Turín observa en silencio cómo el cambio de guardia se acelera entre pasillos de Lingotto, donde ingenieros diseñan el futuro eléctrico ajenos a las tormentas familiares. Marella vuela entre Ginebra y Turín, sosteniendo la mano de Gianni en noches de fiebre, mientras Margherita intensifica presiones legales desde París, demandando transparencia en los fideicomisos que concentran el 90% del patrimonio Agnelli, excluyendo ramas colaterales de la dinastía. Lapo Elkann regresa de rehabilitación neoyorquina por sobredosis de cocaína, escandalizando portadas rosas, pero Umberto lo integra al Consejo Juventus como distracción estratégica, mientras el club gana la Supercopa bajo su presidencia nominal. John consolida alianzas con Sergio Marchionne, un sudafricano implacable reclutado de Chrysler, para liderar la resurrección operativa del grupo en crisis terminal. La familia se reúne en Pascua en Villar Perosa, bajo cielos piamonteses, donde Umberto tose discretamente durante brindis por la salud del patriarca moribundo, sabiendo que su propio final acecha tras cortinas de humo industrial. Gianni dicta testamentos orales desde su cama, enfatizando la unidad familiar sobre divisiones materiales, mientras sombras de disputas hereditarias se perfilan en horizontes cercanos. El imperio de acero tiembla, pero guardianes como Umberto sostienen las columnas hasta que el destino reclame su cuota inexorable, transformando más príncipes en ecos silenciosos del poder eterno. Gianni Agnelli exhala su último aliento el 24 de enero de 2003 en su residencia turinesa, rodeado de Marella y los hijos que sobrevivieron a las tormentas familiares, mientras Turín detiene fábricas y estadios en duelo nacional por el avvocato que moldeó Italia moderna. Cientos de miles lloran en Corso Agnelli, donde banderas a media asta flamean sobre Lingotto, y presidentes europeos envían condolencias que reconocen su reinado indiscutible sobre industria y cultura. Umberto asume la presidencia total de Fiat, portando el luto con dignidad estoica, mientras John Elkann organiza el funeral privado en Villar Perosa, excluyendo paparazzis que merodean como buitres las colinas piamontesas. Marchionne irrumpe como salvador externo desde Suiza, cortando costos con bisturí quirúrgico, cerrando plantas en Sicilia y despidiendo ingenieros veteranos que construyeron el milagro italiano, mientras lanza el CIO, un compacto que seduce mercados emergentes. Umberto supervisa desde la sombra su salud deteriorada por cáncer, pero su voz firme dicta alianzas con bancos centrales que evitan la quiebra inminente del grupo. Marella retira a Gianni, eterno en la basílica de Superga, donde yacen reyes de Juventus, presidiendo el valle industrial que él conquistó con acero y astucia.
Margherita intensifica demandas legales desde París, alegando engaños en particiones hereditarias que desvían fortunas hacia John y sus hermanos, dejando a la madre con migajas simbólicas de un imperio legendario. Lapo se reinventa como diseñador de moda en Milán, desfilando creaciones excéntricas que distraen de escándalos pasados, mientras Ginebra, la menor, estudia arte en Londres, ajena a batallas financieras. Humberto camina por jardines nevados de Vilar Perosa, tosiendo sangre contenida, reflexionando sobre legados que pesan más que coronas, sabiendo que las sombras reclaman también a los guardianes leales antes de que amanezca la era de los nietos. Umberto Agnelli lucha contra su cáncer, mientras Marchionne transforma Fiat en una máquina global, fusionándola con Chrysler en 2004 para crear un gigante transatlántico que inyecta miles de millones en caja turinesa. Plantas en Detroit absorben diseños italianos, y el Jeep Renegade nace en Melfi, surcando mercados americanos con sabor piamontés. Pero Humberto tose sangre en reuniones donde su voz se quiebra, aprobando recortes que salvan al imperio, al costo de comunidades enteras. John Elkann, de 28 años, asciende a vicepresidente senior, aprendiendo de Marchionne el arte de la cirugía corporativa, que extirpa grasa innecesaria del coloso automovilístico. En Vilar Perosa, la familia guarda luto silencioso por Gianni, mientras Marella organiza archivos privados de cartas y fotos que narran un siglo de poder susurrado entre colinas nevadas. Margherita presenta demandas en tribunales turineses, alegando que fideicomisos opacos diseñados por Gianni excluyen a sus hijos de dividendos justos, desatando la primera gran grieta pública en la dinastía inquebrantable. Lapo lanza su marca de ropa, Italia Independent, en pasarelas milanesas, donde gafas extravagantes ocultan ojos atormentados por excesos pasados, pero su carisma distrae de juicios que escalan hacia cimas judiciales. Juventus enfrenta su calvario en el 2006 con el escándalo Calciopoli, donde directivos caen por amaños arbitrales y el club desciende a segunda división, perdiendo trofeos europeos que Gianni atesoraba como coronas personales. Humberto preside la crisis desde la distancia, su salud colapsando, mientras John vuela a Milán para negociar confederaciones y recuperar el escudo bianconero que simboliza el orgullo Agnelli, herido pero no doblegado. Las sombras se ciernen sobre estadios vacíos, donde ecos de cánticos pasados recuerdan que incluso imperios futbolísticos pagan precios en humillaciones públicas. Umberto Agnelli exhala su último aliento el 27 de mayo de 2004 en su residencia turinesa, dejando Fiat en manos de Marchionne, mientras John Elkann hereda el manto de liderazgo a los 28 años, en un funeral discreto que reúne a estadistas bajo lluvias piamontesas. Marchionne acelera la fusión con Chrysler, creando Fiat Chrysler Automobiles, un coloso que lanza el 500 retro en América, conquistando barrios con nostalgia italiana. Pero Humberto yace en su perga junto a Gianni, sus cenizas custodiando Lingotto desde mausoleos eternos. John integra Exor, la holding familiar que controla el 30% del nuevo grupo, navegando alianzas con indios Tata para Jeep y chinos Chery para motores híbridos. Margherita intensifica su cruzada legal desde París, publicando cartas donde acusa a Gianni de manipular testamentos que desvían 1.500 millones de euros hacia fideicomisos exclusivos para John Lapo y Ginebra, excluyéndola como madre desterrada del legado piamontés. Lapo sobrevive a otra sobredosis en un coche de lujo estrellado contra muros romanos, escandalizando Italia, pero Marchionne lo nombra al Consejo Juventus como maniobra de distracción mientras el club renace en Serie A, ganando Scudetti que curan heridas de Calciopoli. Marella se retira a su chalet suizo, tejiendo tapices que narran tragedias familiares en hilos dorados, mientras John casa con Violante Visconti di Modrone, sellando alianzas aristocráticas que estabilizan el núcleo Agnelli. Turín observa a John, el franco pragmático, como nuevo guardián del imperio,
donde fábricas zumban con robots que reemplazan brazos humanos, y Marchione dicta desde yates la marcha hacia eléctricos que prometen redimir pecados contaminantes del pasado. Villarperosa acoge reuniones donde abuelos ausentes planean desde sombras sucesiones que eviten fisuras fatales. Pero Margherita gana rondas judiciales, obligando auditorías que exponen opacidades centenarias del clan automovilístico. Las dinastías sangran cuando príncipes disputan coronas de acero, forjadas en sangre y acero piamontés. Marchione consolida Fiat Chrysler como titán transatlántico, lanzando la 124 Spider, que fusiona herencia italiana con músculo americano, deleitando puristas desde California hasta Capri. Mientras John Elkann maniobra Exor hacia diversificación, comprando Partner Re, seguros suizos, que blindan fortunas familiares ante volatilidades bursátiles. Turín vibra con producción del 500X, un crossover que vende 200.000 unidades anuales, estabilizando caja. Pero Margherita, desde tribunales parisinos, desentierra documentos que prueban fideicomisos diseñados para diluir su herencia en favor de los Elkann hermanos. Lapo redime escandos pasados, fundando Garage Italia Customs en Milán, donde customiza Ferraris para millonarios asiáticos, convirtiendo excesos juveniles en negocio astuto que distrae de batallas legales. En 2016, Marchione revela planes para Alfa Romeo Stelvio, el primer SUV de la marca que desafía a BMW, desde Balocco, donde prototipos rugen en pistas secretas. Pero su salud colapsa por tumor pancreático, forzando a John a preparar transiciones silenciosas, mientras ejecutivos murmuran sobre la sombra Agnelli que aún dicta destinos corporativos. Marella aparece en premiers turinesas con porte principesco, recordando eras de Gianni, donde yates y presidentes orbitaban la dinastía piamontesa intacta. Juventus, bajo Andrea Agnelli, el primo futbolero, conquista Champions con Ronaldo Galáctico, llenando arcas bianconeras que nutren Exor, pero sombras regulatorias acechan desde UEFA. Villarperosa acoge cumbres familiares, donde John media entre Margherita Furiosa y Hermanos Unidos, explicando estructuras legales que preservan control generacional sobre activos que superan los 30.000 millones de euros. Lapo diseña uniformes espaciales para Virgin Galactic de Branson, fusionando moda con exploración. Pero Ginebra, la discreta, emerge en filantropía cultural, patrocinando restauraciones en Florencia. Las disputas judiciales escalan hacia la Corte de Casación italiana, donde legados centenarios se miden en euros y lágrimas, presagiando que ninguna corona sobrevive intacta cuando madres reclaman porciones del imperio automovilístico eterno. Marchione cae el 25 de julio de 2018 en Zúrich, víctima de su cáncer pancreático, dejando Fiat Chrysler sin timonel, mientras John Elkann, de 42 años, toma las riendas ejecutivas, fusionando con PSA francés en 2019 para gestar Stellantis, un coloso que domina el 15% del mercado global, con marcas desde Peugeot hasta Maserati. Turín celebra el nacimiento de Jeep eléctrico en plantas renovadas de Mirafiori, donde baterías litianas reemplazan motores rugientes de antaño. Pero Margherita gana apelaciones judiciales que obligan a Exor a revelar dividendos ocultos por cientos de millones, desatando titulares que comparan la dinastía con mafias financieras piamontesas. Andrea Agnelli, hermano de John, pilota Juventus hacia cuartos de Champions, pero multas UEFA por irregularidades financieras erosionan glorias recientes, recordando que hasta escudos futbolísticos sangran bajo escrutinio. Lapo reinventa su imperio moda, colaborando con Ferrari en ediciones limitadas que agotan en Pekín, mientras Ginebra patrocina óperas en La Scala, proyectando filantropía que suaviza imágenes judiciales del clan. Marella, de 91 años, desfila en Turín con bastón de ébano, presidiendo inauguraciones donde Stelvio híbrido acelera hacia Ginebra, conquistando prensa automovilística con diseños que evocan curvas de Gianni, eterno. John casa a sus hijos en ceremonias discretas de Villarperosa, sellando generaciones que custodian Exor,
ahora valorada en 50.000 millones, mientras abogados median pases frágiles con la madre desterrada. Stellantis lanza el 500 eléctrico en 2021, electrificando calles romanas, pero chips globales escasean, paralizando líneas donde robots ociosos aguardan semiconductores taiwaneses. Y John negocia con gobiernos europeos subsidios verdes que salvan empleos turineses al borde del colapso post-pandemia. Las sombras familiares se disipan momentáneamente bajo focos de éxito bursátil, pero Margherita apela a la Corte Europea alegando violaciones constitucionales en particiones que diluyen derechos maternos sobre joyas industriales centenarias. Villar Perosa susurra sobre testamentos inéditos donde Gianni prevé disputas eternas, transformando príncipes en litigantes perpetuos del acero italiano. Stellantis acelera bajo mando de John Elkann, lanzando Maserati Grecale, un SUV italiano que devora autopistas desde Los Ángeles hasta Dubái, mientras fábricas de Módena zumban con fibra de carbono y electrificación que promete cero emisiones para 2030. Exor diversifica, comprando bolsa italiana, la plaza bursátil nacional y participaciones en Bloomberg, consolidando control financiero sobre la economía que Gianni soñó dominar desde Lingotto. Pero Margherita, desde su exilio parisino, desentierra correos electrónicos que prueban maniobras contables para evadir impuestos hereditarios por 1.000 millones de euros. Lapo diseña interiores para Ferraris personalizados de jeques árabes, fusionando arte con velocidad. Mientras Andrea Agnelli dimite de Juventus en 2024 tras multas millonarias por finanzas creativas, dejando al club bianconero tambaleante sin su capitán familiar. Marella exhala su último suspiro en febrero de 2024, a los 100 años en su chalet suizo, dejando diarios íntimos que narran amores y pérdidas de una princesa atrapada en engranajes automovilísticos, donde Gianni bailaba con presidentes, pero lloraba hijos caídos en abismos inexplicables. John organiza el sepelio privado en Villar Perosa, donde nieves primaverales cubren senderos que pisaron 4 generaciones de príncipes, convertidos en sombras etéreas. Ginebra emerge como mecenas cultural, restaurando la Pinacoteca Agnelli en Turín, con obras de Matisse que ocultan dramas financieros tras lienzos impresionistas, mientras abogados de Exor negocian paces doradas con la madre litigante. Turín observa a John, de 49 años, como guardián supremo, orquestando ventas de Jeep a indios Mahindra, que inyectan capital asiático en Stellantis para competir con Tesla en baterías Solid State, prometidas para 2028. Villar Perosa acoge nietos que aprenden ajedrez financiero sobre mesas de roble, donde abuelos ausentes dictan estrategias desde retratos, mientras sombras judiciales de Margherita amenazan con fracturar el monolito familiar forjado en un siglo de acero, velocidad y sacrificios inevitables. John Elkann consolida Exor como pulpo financiero que abarca desde Stellantis hasta Ferraris hiperdeportivos, mientras negocia con gobiernos europeos fondos verdes por 10.000 millones de euros que electrifican plantas turinesas hacia un futuro sin combustión fósil. En 2025 lanza el Levante híbrido de Maserati, que acelera de 0 a 100 en 4 segundos, conquistando salones de Pekín donde millonarios chinos pagan primas por escudos tridentinos. Pero Margherita, desde su bastión parisino, gana sentencia preliminar que obliga a auditorías forenses sobre flujos de dividendos ocultos durante décadas en paraísos fiscales suizos. Lapo expande Italia Independent a Dubái, customizando Lamborghinis para príncipes del petróleo, mientras sus gafas de cristal inteligente capturan datos de conductores para algoritmos de Stellantis que predicen accidentes antes de que ocurran. Juventus se reinventa sin Andrea, contratando cracks sudamericanos que llenan el Allianz Stadium con cánticos renovados. Pero deudas por 200 millones amenazan con sanciones UEFA, que podrían vender joyas del club para saldar cuentas heredadas de gestiones pasadas. Ginebra transforma la Pinacoteca en hub digital, proyectando obras de Canaletto en realidad virtual,
que atraen millennials turineses ajenos a pleitos familiares que escalan hacia imputaciones fiscales contra administradores de Exor. John vuela a Washington para reunirse con ejecutivos de la Casa Blanca, discutiendo aranceles sobre acero que protegen fábricas italianas de competencia china desleal, mientras en Villar Perosa bisnietos aprenden a conducir minis eléctricos por senderos nevados, evocando glorias de Giovanni fundador. Margherita declara en entrevistas que los Agnelli sacrifican familia por fortunas intocables, recordando cómo Gianni desheredó ramas colaterales para concentrar poder en nietos electos. Pero John responde con fundaciones filantrópicas que donan millones a hospitales piamonteses, suavizando imágenes de dinastía codiciosa. Las sombras se entretejen entre tribunales de Turín y bolsas de Milán, donde acciones de Stellantis fluctúan con cada titular judicial, presagiando que el ciclo de príncipes caídos continúa, incluso en eras de bits y baterías, cuando madres destronadas reclaman ecos de imperios pasados. Exor, bajo John Elkann, adquiere participaciones en inteligencia artificial automotriz, colaborando con startups de Silicon Valley que implantan sensores en Ferraris para predecir fallos antes de que rugidos se apaguen en pistas de Mónaco. Stellantis inaugura gigafábricas en Italia meridional, donde baterías de estado sólido prometen 500 kilómetros de autonomía cargando en 10 minutos, revolucionando logística desde puertos genoveses hasta autopistas alpinas. Pero agencias fiscales italianas allanan oficinas de Villar Perosa, incautando discos duros que detallan optimizaciones tributarias de los últimos 30 años. Margherita celebra avances judiciales desde su balcón parisino con vistas a la Torre Eiffel, brindando por justicia que desnuda complejidades financieras tejidas por abogados de Gianni desde los 70. Lapo lanza colección cápsula con materiales reciclados de neumáticos Fiat, convirtiendo desechos industriales en bolsos de lujo que desfilan en Shanghái, mientras Ginebra expande Fundación Agnelli hacia educación técnica, donando laboratorios robóticos a institutos turineses, donde hijos de exobreros aprenden a programar drones que inspeccionan líneas de montaje. Andrea Agnelli regresa como consultor externo de Juventus, negociando con fondos cataríes que inyectan capital fresco para fichajes estelares, pero condiciones estrictas exigen transparencia que choca con tradiciones familiares de opacidad estratégica. John media cumbres en Nueva York con Tavares, sucesor de Marchione, alineando Stellantis hacia movilidad autónoma, donde Level 4 promete taxis sin conductor circulando por Roma en 2028. Villar Perosa se ilumina con paneles solares que alimentan chalets familiares, mientras bisnietos corren por prados donde Giovanni soñó imperios hace 125 años. Pero helicópteros judiciales sobrevuelan colinas, presagiando citaciones que podrían fracturar la unidad Agnelli, forjada en tragedias y triunfos. John declara en foros Davos que la dinastía evoluciona hacia sostenibilidad global, compartiendo patentes verdes con emergentes africanos. Pero sombras maternas persisten, recordando que poderes centenarios sangran cuando legados se miden en balanzas de euros y equidad familiar. John Elkann contempla desde su oficina en Lingotto un amanecer piamontés que ilumina gigafábricas donde robots ensamblan Ferraris voladores, listos para despegue autónomo en cielos europeos regulados por algoritmos Agnelli. Exor alcanza valoración de 60.000 millones, invirtiendo en terapias génicas que prometen extender vidas como la de Gianni, quien danzó con la muerte, pero legó estructuras que sobreviven tormentas judiciales, donde Margherita firma pases confidenciales por 400 millones, aceptando que sombras familiares reclaman solo ecos, no coronas completas. Stellantis domina eléctricos, con Dodge Charger híbrido que ruge en NASCAR electrificada, mientras Lapo diseña cascos inteligentes para pilotos que anticipan curvas imposibles, fusionando moda con supervivencia en pistas mortales. Juventus renace con academia juvenil que forja cracks desde las colinas de Villar Perosa, donde bisnietos patean balones soñando Scudetti, bajo escudos que resisten multas y mercados, pero siempre evocan invencibilidad Agnelli, grabada en ADN piamontés. Ginebra convierte Pinacoteca en museo inmersivo,
donde visitantes flotan en realidades virtuales recreando cenas de Gianni con Fellini entre motores rugientes y copas de Barolo añejo. Turín erige estatua ecuestre al fundador Giovanni frente a la mole antonelliana, símbolo de dinastías que transmutan acero en software eterno, mientras John educa herederos en salones de billar Perosa, enseñando que príncipes devienen sombras para que imperios brillen inmortales bajo nuevos soles industriales. La familia Agnelli persiste como constelación que guía a Italia desde colinas nevadas, donde tragedias pasadas fertilizan triunfos futuros, recordando que todo poder automovilístico exige sacrificios silenciosos en altares de velocidad y silencio.